¿Quieres ir contando, Borja, quién eres? Un profe docente más. Voy a quitar, para empezar a quitar lo del WhatsApp, que esto es horrible, que va a sonar todo el rato si no. Vale, ya está. Vale, bueno, pues yo me llamo Borja. Voy a presentar primero. Bueno, yo soy Borja, soy profe de secundaria, de la especialidad de Geografía e Historia. Eh, Estoy ahora mismo trabajando en el IES Mariano José de Larra, que está en Carabanchel, Aluche, cerca de mi casa, así que muy bien, este año. Y nada, y vengo a comentaros porque bueno, yo soy amigo de Marina, que es la otra compi de Vane que ha hecho pues el libro este del método Salmón con Marina. O sea, con Vane, vaya, Marina y Vane son las dos que lo han hecho. Y bueno, y es que yo con Marina siempre como que he hablado de lo que hago en clase y demás, y siempre me dice, es como el método Salmón, es como el método Salmón. Pero claro, yo os vengo a dejar claro que yo no hago el método Salmón este, ¿vale? Sino que Marina dice que se parece mucho porque hago una metodología un poco, que tampoco gran cosa, ¿vale? También quiero decir, claro, que es una tontería realmente, pero que, bueno, cuadra bastante bien con algún perfil de alumnado y que sobre todo fomenta lo que es la autonomía y el protagonismo de los niños, ¿vale? Básicamente es un poco lo que venía haciendo todos estos 8 años. Llevo 8 años en la docencia y demás. Lo que Marina sobre todo destacaba de lo del el método que yo utilizo es que, bueno, el protagonista es el niño, por así decirlo, el alumnado, más bien, los niños y las niñas, y también que el profe, o sea, que yo en mi caso tengo un rol un pelín diferente a veces. O sea, no es siempre dar clase y ya está, sino que a veces soy facilitador, por así decirlo, que es sobre todo lo que ella decía, pues qué interesante, ¿no? Bueno, para ir muy al grano, ¿vale? Para ser muy concreto, yo esta metodología la empecé a utilizar cuando me tocó un centro de difícil desempeño en Vallecas, que dije, Dios mío, tengo que sobrevivir un poco a esto. Además, era mi año de prácticas de funcionario y con el miedo a que me suspendieran, dije, tengo que hacer algo para sobrevivir, por así decirlo. Entonces, la metodología bueno, el método, por así decirlo, que os vengo a mostrar es un folio, en realidad, ¿vale? Que se llama plan de trabajo. Ya está, ¿vale? Y que yo en secundaria me funciona pues muy bien. Entonces, el plan de trabajo es, bueno, en secundaria, como ya sabéis todos y todas, que tenemos los criterios de calificación que son como ultra relevantes porque la nueva normativa los deja un poco así más de lado, pero siempre ha sido por eso, el trabajo, los exámenes y tal. Yo los exámenes los sigo haciendo, evidentemente, porque tenemos luego la EBAU y tenemos luego pruebas que son de exámenes, entonces la social está montada de esa manera. Y el resto de cosas, pues las hago. Este plan de trabajo entraría dentro de la nota de la parte del trabajo. En este caso, yo la tenía bastante elevada, la tenía un 60% o 70%, dependiendo del curso. Y ahora la he bajado un poquito en este nuevo instituto a un 40%, por decisión del Departamento de Geografía e Historia, que decía, no, bajamos a 40 y ya está. Yo los planes de trabajo los hago en todos los cursos, menos en segundo de bachillerato, porque es un curso como, bueno, que está muy enfocado a meterse, porque Historia de España, yo estoy dando Historia de España en segundo de bachillerato ahora, ¿no? Entonces, ese curso es muy complicado, porque es mucho contenido, muy poco tiempo y no están para estas cosas. Pero el resto de cursos ayuda, a mí me gusta mucho y ayuda bastante. Bueno, ahora que está ubicado, mirad, esto sería en este caso el método que os decía, ¿vale? Que es de los planes de trabajo. A ver, os comento. Me voy a hacer así, creo que lo veis todos y todas bien, ¿no? Sí, se ve bien. Mirad, esto es el método que tengo, ¿vale? Que es el plan de trabajo. Yo por cada tema al alumnado les doy esta hoja. Esta hoja la tienen que pegar en el cuaderno. En el caso de primero de la ESO les digo que tienen que tener en cuaderno y en el caso del resto de curso les digo que portafolio o que una fundita o lo que sea. Pero digamos Espera, que esta hoja Borja, es... perdona. Sí. Yo no lo veo, no sé si igual soy la Vale, única. ¿no lo estoy viendo? Yo sí lo veo. Yo Vale, sí lo vale. veo también, ¿eh? Vale, pues Yo también. entonces... Pues amplía la pantalla, que decía que habrá algo ahí. Es una hoja muy bonita, que pone historia prehistoria. Bueno, entonces, os comento, ¿vale? Esta en particular es de primero de la ESO. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Les entrego esta hoja como de cada tema. O sea, la planificación de esto es temático, ¿vale? El tema 1, tema 2, tema 3 de la programación, tal cual. Y yo lo que suelo hacer es que les doy la portada del tema. Esta portada como que les guía dentro de lo que es el plan de trabajo. Entonces, les pongo siempre el título de la asignatura para que no se pierdan, que en este caso es Geografía e Historia de primero de la ESO. Os he traído varios ejemplos, ¿vale? Para que vais a ver que de función del curso lo he ido variando y cosas así. Pongo el nombre de lo que es el plan de trabajo, y luego les pongo el curso. Luego, aquí les pongo el nombre para que pongan su nombre, porque parece una tontería, pero no lo suelen poner muchas veces si son cosas importantes. Entonces, tengo que poner el nombre. Les pongo una foto que recuerde de presentación al tema, que hablamos sobre ella. Y luego aquí vamos ya a lo que son las partes de lo que es el plan de trabajo.
Esto en este caso, aquí tenemos el nombre del título del tema, Historia y Prehistoria, que es el tema 6 de primero de la ESO en este caso, y eso. Entonces, vamos primero con esta parte de abajo, ¿vale? Lo del cuaderno y la prueba objetiva. Yo les pido siempre que, o sea, en este caso les pongo que en el cuaderno, bueno, les pongo el porcentaje del cuaderno, 60%, y de la prueba objetiva, ¿vale? Que son las dos partes de la programación que hay en esta asignatura, ¿no? Entonces, los criterios de calificación, vaya. Entonces, en el cuaderno les pongo siempre un cuadro. Este cuadro tenemos los contenidos, que aquí está, introducción, ciencia histórica, el origen del ser humano, paleolítico, neolítico, edad de los metales, cristiana España y arte prehistórico. Y aquí les pongo las actividades que tienen que ir haciendo, ¿vale? Para superar el plan de trabajo. Las actividades son súper variadas, es decir, aquí, en este caso, en función de cómo esté la clase, pueden ser más normativas o menos normativas. Puede ser desde, en este caso, bueno, pues hacer un resumen, hacer una actividad de cronología que yo les dé, hacer actividades del libro, puede ser también una parte de aquí, ¿vale? O directamente hacer un póster o buscar información sobre algo y contármelo a mí luego, entonces yo lo registro en un cuadrante o cosas así. Ahora os cuento las actividades, que es como la parte más relevante. Cuando el alumno ha hecho una de estas actividades, lo marca como hecho, en la casilla de hecho. Y cuando me entrega a mí el portafolio entero, yo lo marco en lo de profe, le digo si está hecho o no. Le digo sí, no, sí, no, sí, no, cosas así, ¿vale? Entonces, aquí en este caso tenemos la prueba objetiva, ¿vale? Que aquí les pongo lo que tienen que saber hacer de cara al examen. Ellos luego van a poner su nota del examen. Y aquí los criterios, en este caso ortográficos y demás, ¿vale? Teníamos aquí también, en este caso, en este grupo, la firma del alumno, la firma del tutor o la familia y luego mi firma en cada tema. Cuando terminaba el plan de trabajo, lo firmábamos cada uno, como un contrato. Y aquí poníamos hospital, en este caso, en este curso, que desde el año pasado, poníamos el hospital de palabras. Palabras que hemos escrito mal, porque tenía mucha falta de ortografía este curso, bueno, pues los poníamos como que las curábamos. Ponían las 5 más importantes cada uno y las escribíamos bien. Entonces se las estudiaban para el siguiente tema. Total, ¿cómo funciona esto en clase? Bien, en clase, yo la estructuro de la siguiente forma, y es, a principio, yo lo que hago es que por circunstancias del centro hacíamos una meditación, porque era imposible dar clase, entonces hacíamos una pequeña meditación y mindfulness y tal, que era una meditación guiada de 10 minutitos, yo les ponía corriendo el título en la pizarra, ciencia histórica. Entonces, dábamos el contenido. El contenido, una vez que yo lo explicaba, en este caso explicaba yo los contenidos, ciencia histórica, el origen del ser humano y demás, yo les dejaba el resto de la clase, que a lo mejor eran 15 minutos de explicación, todo el resto, les decía, chicos, adelantamos plan de trabajo, y se ponían a trabajar. Entonces, ellos pueden hacer la actividad que les dé la gana. El único requisito es que el contenido esté desbloqueado, que le llamábamos así. Es decir, que hayamos estudiado este contenido. Si, por ejemplo, yo he explicado ciencia histórica, hoy pueden hacer estas actividades. Si hay un día que están de bajón, que no están tal, pues no lo hacen, da igual. La cosa es que vamos quedando dormiditos o se ponen con un compañero a hacer otra cosa o ayudan a otros. Vale, y por ejemplo, me ha pasado en clase que me ha dicho el alumno, oye, yo acabo el mío, ¿puedo ayudar a otros? Y yo, sí, puedo ayudar a otros. Y se ponen como de profes. Y demás. Entonces, lo que sucede es que con esto se gana autonomía porque yo cada día explico un contenido, o bueno, hay algunos que a lo mejor el paleolítico son 2 días, o el neolítico para que entiendan bien la revolución o lo que sea. Pero la cosa es que tú vas avanzando y a ellos se les va acumulando el trabajo, por así decirlo. Entonces ellos van como haciendo las actividades según ellos vayan viendo. Lo interesante de esto es que cuando hacen las actividades tú te pasas por las mesas y ves lo que están haciendo de verdad. Ellos pueden también adelantar actividades en casa o hacerlas todas de golpe en clase, según vayan ellos haciendo. Yo les digo siempre que el plan de trabajo se entrega el día del examen. Yo en el examen me pongo detrás del todo, les vigilo que están haciendo el examen y tal, pero sobre todo voy corrigiendo planes de trabajo muy rápido, porque se corrige de forma muy sencilla, porque es poner aquí sí o no, si está hecho y corregido, básicamente. Y eso es un poco la estructura de la clase. Hay días, por ejemplo, hoy, que no hemos adelantado contenido porque me lo han pedido ellos. Bueno, el alumno siempre como que opina de esto, ¿no? En plan, chicos, ¿cómo vais? ¿Adelanto contenido o no? Y te dicen, no adelantes, que vamos fatal. O sí, adelanta un poco. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, hoy estaban primero de la ESO y me han dicho, no adelantes, que nos falta hacer el dibujo del sistema solar. Nos falta hacer no sé qué, una lista de cosas y he dicho, bueno, estáis agobiados, hoy no adelantamos, pero mañana adelanto el doble. Venga, vale, sí. Bueno, pues han decidido ponerse a trabajar. Estas actividades las hacen o por parejas o en grupo o como se marque cada uno. Entonces, lo interesante es que en el primer tema es un caos porque no se enteran, tienes que estar tú sobre todo diciendo, a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, vete haciendo tal, pregúntale a él, o flipan. Pero yo si hago todo esto ya apruebo, es como, sí, o sea, la parte del cuaderno la apruebas, claro, si está bien hecha, está bien. Es decir, yo sobre todo veo que esté hecha, ¿vale? Que la hayan intentado, que la hayan hecho y demás. Y ya está. Entonces, luego ya ellos se van como organizando, ¿no?
Por ejemplo, hay días que les apetece más hacer el dibujo, o sea, a lo mejor hay que hacer un dibujo, ¿no? Y que el esquema, bueno, pues haces el dibujo y mañana haces el esquema, ¿no? Se van como organizando. Una vez que acaba el tema, bueno, ellos tienen el examen, como ya os he dicho, y ponen la nota del examen que han sacado y demás, y lo firman los padres, en este caso las familias, porque, bueno, esta clase lo decidió así. Yo en este caso, aquí en autoevaluación, ellos luego rellenaban esta hoja, que es la autoevaluación del tema, ¿no? Mi trabajo cómo ha sido y conociendo sobre el tema cómo ha sido más o menos. Le digo que eso nunca influye para la nota, que es solo para que ellos mismos reflexionen y para que yo también vea cómo va un poco la cosa, ¿no? Y aquí les pongo siempre la calificación del cuaderno. La calificación nunca les pongo un número, porque si no es un caos. Entonces les pongo una X si faltan, bueno, ellos saben de sobra que si les faltan 3 no, o sea, si tienen aquí 3 noes, están suspensos. O sea, si hay 3 cosas aquí que no han hecho, están suspensos. Si hay 2 noes, les califico sobre 7, es decir, les pongo un 7 en realidad. Y si tienen un no, en este caso, les califico sobre 9, en este caso. Entonces, bueno, pues le voy como, bueno, alguna actividad pues no la hace ni no pasa nada, tampoco pasa mucho. Pues no he hecho en el cronológico de ciencia histórica, bueno, pues ya está. Pero ya, cuando hago más cosas, les voy quitando. Les pongo la calificación, pues una X o una B o una MB, ¿vale? O sea, algo como muy visual para que ellos entiendan más o menos, porque si con los números se vuelven locos. Y luego lo traduzco yo a rúbricas con números, porque eso me da a mí la misma flexibilidad para ver una evolución del niño. Imagínate que tengo 2 Bs y una MB, pues digo, mira, le voy a poner un 8 o un 9 porque creo que es una progresión buena la que ha tenido, o de repente veo que está cayendo y haciendo así, bueno, vas como, te piden jugar un poco más, no con tanto número. Bueno, esto es un ejemplo. A ver, lo interesante de esto es que las casillas, por ejemplo, prueba objetiva, hospital de palabras, las firmas y tal, yo lo que hago es que la deciden ellos. Digo, chicos, esta evaluación, ¿queremos alguna casilla nueva para el plan de trabajo? Entonces, hay cursos que me dicen, sí, añade esto, o vamos a quitar esto. Entonces voy a enseñar unos cuantos ejemplos, ¿vale? Tenemos aquí segundo de la ESO. Mira. Yo, Borja, sí. no he entendido lo de profe. O sea, ¿eso tú qué compruebas? ¿Que está hecho o que está hecho bien o cómo? Está hecho. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es que cuando hacemos el examen me dan todos los cuadernos, en el caso de primero de la ESO, que es este curso, ¿no? Me dan todos los cuadernos, entonces yo me miro cada uno y aquí pongo en la casilla de profe sí o no. Si esto, por ejemplo, el resumen de la ciencia histórica, si lo tiene o no lo tiene. Entonces, esto tiene un nombre de evaluación, es como una lista de cotejo o algo así, realmente. O sea, es sí, no, sí, no, sí, no. Muchas veces hay actividades que, por ejemplo, los resúmenes son fáciles porque es un resumen, o sea, no es una cosa tampoco muy compleja, pero, por ejemplo, el ejercicio de arqueología, que es que tienen que hacer como buscar ellos imágenes de información y cosas así, o, por ejemplo, la actividad de cronología, que es muy concreta, que son un eje cronológico, esa sí miraba si estaba bien. O sea, ahí tengo yo margen para decir, vale, si está bien hecha o no, o solo está hecha y ya está. Porque hay algunas que te interesan más. Un poco de flexibilidad les tengo un poco flexibles con esto. Ellos sobre todo tienen la idea de que tienen que tener todo hecho. Y que, evidentemente, la picardía va aumentando con los cursos. Entonces, te encuentras tú que de pronto has mandado actividades del libro y yo siempre que mando actividades del libro las corrijo en clase. Entonces, tienen que estar corregidas. O sea, la cosa es que tú las puedes hacer corriendo, porque las hacen corriendo, ¿eh? O sea, hacen en plan, sí, voy a poner aquí 3 países y ya está, y digo que yo no me acordaba de ellos. Entonces las hacen corriendo y ya está. Bueno, pues lo que hacemos es que las corregimos y al menos tienen que tenerlas corregidas. Por eso casi no hay actividades del libro, porque dependiendo del carácter de la clase, pues meter unas actividades u otras. Vale, entonces yo luego reviso esto y en función de lo que aparezca aquí les pongo la nota del cuaderno, que está aquí, calificación del cuaderno. Por ejemplo, seguimos con segundo de la ESO. Aquí, por ejemplo, me dijeron, mira, Borja, me mola todo esto, pero en vez de poner hospital de palabras, queremos que... Estaban muy pesados con el tema de las definiciones, con los conceptos, como que no sabían muy bien definir. Aquí, por ejemplo, estudiando el feudalismo, y claro, el feudalismo es una definición muy concreta, entonces les dije, mira, chicos, ¿qué os parece si en vez de hospital de palabras, que os aburre un poco, ponemos 5 palabras clave? Es decir, vais a escribir cada vez que cuando me entreguéis el plan de trabajo, vais a escribir 5 palabras y las definís, las que queráis vosotros. Y dijeron, vale, entonces lo que hacen aquí es cuando acaban el plan de trabajo, ponen las 5 palabras y al final las definen. Esto es un poco más rollo porque para corregirlo tienes que fijar qué palabras han puesto y buscarlas luego a ver cuáles son. Pero bueno, dentro de cabe luego te puedes organizar tú. Yo lo que hice aquí fue que, por ejemplo, les subrayé lo que me tenían que poner como título en el portafolio, en lo que es el cuaderno en este caso. En segundo grado se les dejó ya tener archivador con hojas numeradas y en una funda, porque si no, y esto como portada. De hecho, la primera actividad siempre es pegar esta hoja en el cuaderno como portada, ya la he hecho, porque es que si no, nos perdemos, o sea, si no es imposible. Y si no está esta hoja no se lo corrijo, se lo saben de sobra y, bueno, normas que os podéis imaginar, ¿no? Como las de funcionamiento, más normales.
Entonces, como era un poco, este curso también tenía un poco de complicación con los títulos y tal, les dije que me tenían que poner estos títulos subrayados cuando hicieran las actividades. Entonces, ya está. Yo miraba que estuviera todo y demás, y las palabras clave, que es un poco más pues aburrido como tal. Esta gente también añadió que les costaba a veces, como medieval, es un poco ardua, a veces en segundo, les costaba mucho saber cuándo estábamos en un contenido o en otro. Yo en clase, se lo digo muchas veces, digo, me hago un poco el despistado. Es decir, yo cuando llego, les pregunto a ellos por dónde vamos, nunca lo digo yo, porque quiero que ellos me digan, que se responsabilicen de por dónde van. ¿Vale? Entonces me van diciendo, Borja, vamos por el renacimiento de las ciudades. Vale, genial, pues continuamos con el renacimiento de las ciudades. Entonces lo explico. Claro, ellos, por ejemplo, pongamos, un niño está en el punto 4, ¿no? La bajada media en Europa. A lo mejor tiene hecha de aquí 3 actividades, no sé si me entendéis, y ha marcado las que ha hecho. Por eso marcan esto, ¿vale? Para que ellos aclararse por dónde van y qué les falta por hacer, porque es que si no, es un jaleo. Entonces, lo van haciendo ellos y ya está. Este grupo, como tenía esa dificultad de que no sabía por qué título íbamos a veces, lo que hacíamos es, le puse la casilla de desbloquear contenido. Esta no la inventamos, ¿vale? Era como un videojuego. Ellos lo tenían como claro. Entonces, llegábamos, por ejemplo, yo explicaba la expansión agraria y sus consecuencias, y cuando decía, chicos, hemos acabado el epígrafe, todos ponían aquí un tic. Entonces sabían que podían hacer las actividades de ese sitio. ¿Lo entendemos más o menos? O sea, este sería así, ¿vale? Ellos van como desbloqueando el contenido. O sea, este grupo pues me dijo eso. De hecho, en primero de la ESO, lo más seguro es que en el siguiente tema les empiece a hacer esto. Aquí otra vez lo mismo, lo que pone en el examen y demás. Bueno, tercero de la ESO, por ejemplo, en este caso creo que es bastante similar. Sí. Vale, en tercero de la ESO nos pusimos este, por ejemplo, que era el objetivo, una casilla diferente, que era el objetivo del tema. Ellos hacían un compromiso en cada tema, a nivel personal, a nivel académico, sobre todo, ¿vale? Que era en plan, en el siguiente tema me comprometo a, entonces me ponían de todo, a resumir mejor, a estar más atenta en clase, a tal. Entonces, a ver, esto ya sabemos que a veces queda en papel mojado, pero está pegado en el cuaderno o está en un portafolio. Entonces, como de, ¿qué me pusiste en el portafolio anterior? ¿Esto lo has cumplido? Bueno, pues repetimos objetivo. Esto es que la conducta, en este caso en tercero, académica, era un poco regulinche. Entonces, fueron ellos mismos como poniendo objetivos y la verdad es que fue bastante interesante. Me lo propuso una niña de tercero esto y estuvo todo el mundo de acuerdo y funcionó bastante bien, he de decir. Vale. Bueno, a ver, ahora vamos al momento un poco más complicado. Esto es FP básica. Me tocó un año dar FP básica y yo ahí no sabía qué hacer. Total. Es lengua e historia a la vez. Bueno, pues este plan de trabajo está gamificado. Gamificado entre comillas. O sea, es como para que tienen que hacer una elaboración de un producto, ¿vale? Para que sea como más, pues útil, ¿no? Porque ya la gente de la básica está ya cansada de la vida, entonces necesitan cosas más prácticas, total. Que el tema 1 se llamaba la agencia de viajes. Entonces, era que trabajaba en una agencia que se llama Vertical S.A. y con la ayuda del estudio de la geografía física y la comunicación en el tema de lengua, tenían que hacer un producto informativo. Entonces, aquí era que ellos iban haciendo las actividades como para enterarse de las cosas y la R era el reto, por así decirlo. Entonces, aquí tenían que hacer pues, características de una empresa, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí, glosario de conceptos de relieve y aguas. Entonces, luego hacían las del reto. Elegir un continente para el reto y dibuja un mapa con su relieve y las aguas principales. Elige un itinerario para el viaje, relieve a visitar, actividades a realizar, ¿no? Entonces, ellos iban como marcando el esto. Había actividades, estos son más mayores, entonces hay actividades que eran solo propias del plan de trabajo y propias del reto. Las iban diferenciando en un portfolio doble, porque en FP básica eran de administrativa, además, los de auxiliares administrativos, entonces yo les hacía trabajar con dobles cosas para ver cómo se organizaban. Entonces les decía que les trajeran posits, como si fuera una oficina, entonces se ponían como a hacer las cosas. Aquí teníamos la prueba objetiva y aquí el objetivo académico. Ellos también se lo marcaron. Entonces, ellos incluso ponían varios objetivos. Y a ellos les gustaba que fuera de forma trimestral, entonces que fuéramos hablando de ese objetivo poco a poco. Lo del objetivo académico, por ejemplo, es a decir, esto cuando lo haces, ¿no? Porque esto, tú pones un objetivo, somos 35 en clase y ahora qué, ¿no? Pues mientras ellos curran, mientras ellos trabajan, yo no estoy sentado, yo me estoy dando vueltas por todas partes. Entonces, alguno dice, oye, ¿puedo hacer esta actividad con mis compañeros? Como sí, claro, hacerla juntos, total. O, oye, ¿tu objetivo cuál era? Entonces me voy apuntando como cositas, en plan de, y creo que lo estás cumpliendo, a veces revisaba objetivo. O digo, hoy voy a revisar palabras clave, ¿no? Hoy voy a revisar, entonces les iba diciendo a ellos, venga, apuntad esto, ¿no? Como individual, porque es que si no es un jaleo. Sobre todo porque a mí me interesa más a veces cómo hacer las actividades que no que me copien apuntes en clase, porque digo, es que si lo sabéis. Ahora vamos a ver cómo hacer las actividades, ¿no? Luego a veces también te funciona muy bien con la clase invertida, lo de el tema este de los vídeos y tal. Bueno, aquí tenemos otro de CP Básica, que es la película de terror, que con estudiando historia medieval, del gótico sobre todo, y lengua, tienen que hacer un cartel para una película de terror inspirado en la Edad Media, en el feudalismo, etcétera, y en las catedrales góticas. Aquí estaban los contenidos, sinónimos y antónimos, textos publicitarios, Edad Media sociofeudal y las tareas de la peli.
este grupo me decían que era un jaleo, o sea, que les parecía más jaleo hacerlo de, o sea, que hubiera dos actividades diferenciadas, o sea, llevaban mal lo de tener dos portafolios, ¿vale? Entonces yo cogí y lo que hice fue hacer lo mismo, pero en uno entero. Es igual que el anterior, pero está ordenado y no se diferencian actividades de reto, actividades de tal, sino que están juntas. Entonces aquí tenemos, define sinónimo de antónimo, explica cómo definir tal, realiza todas las actividades que te he mandado y luego anota 10 palabras que deben aparecer en la película de terror, defínelas y de cada una piensa un sinónimo y un antónimo, ¿vale? Para que luego abran el cartel y aparezcan como por el fondo. La prueba objetiva, que eso sí les gusta mucho, vale. Esto es cuarto de la ESO. Pone cuarto de la ESO. Ah, sí, esta es cuarto. Esta es este año, por ejemplo. Este año tengo cuarto, uno de los cursos que tengo es cuarto. Y bueno, por ahora, bueno, pues lo de siempre, calificación, autoevaluación, pero aquí están los contenidos. Les gusta tenerlos todos juntos, me han dicho. Y aquí les cambio la tabla a ellos. Aquí tienen que hacer los resúmenes esquematizados, que es resumir estos contenidos que vemos en clase, toman apuntes en clase a sucio y los tienen que pasar a limpio. Yo los dejo tiempo en clase para pasarlos a limpio y lo tienen que ir haciendo aquí. Y ellos van marcando las estas y luego yo veré si los tienen o no. Y aquí les pongo todas las actividades que ya no les pongo en qué contenido son, sino que ellos no son mayores para saber en qué contenido va cada uno. Entonces, las van haciendo un poco a su bola. Borja, ¿puedo hacer el comentario de mapa? ¿De qué es el comentario de mapa? De la Revolución Rusa. Estamos con la Guerra Mundial. ¿Crees que puedes hacerlo? No, pues entonces no lo hagas. Hazlo luego. Así. Y me dijeron que esto les gustaba. Que a esto sí que les pongo, no les pongo nada del examen, porque bueno, o sea, ya es como, mira, entra todo, ya está. Pero sí les pongo lo de esto, lo de para ampliar. Esto se lo cuelgo en el aula virtual. La hoja se la imprimo yo a todos los cursos, siempre. Sí, se la doy. Pero se la doy una vez. O sea, se la doy en cada tema. Luego, si la pierden, la tienen en el aula virtual y se la imprimen ellos. Entonces, aquí pueden acceder por el aula virtual. Entonces, pueden acceder al programa, pueden acceder al... O sea, bueno, el cómic no he puesto link, pero vaya, les explico, pues es un cómic, 2 películas relacionadas con el contenido. Y luego esto es primero de bachillerato. Primero de bachillerato, sobre todo, lo que trabajaba era, bueno, era un poco más diferente, ¿no? Era más que hicieran un portafolio de apuntes, pero que ellos se lo organizaran de forma ya extrema, o sea, como ellos me entregaban algo que estuviera bien, ¿no? Entonces, les ponía aquí los contenidos, que yo los apuntes se los cuelgo, entonces, bueno, luego los resumimos, les tienen que ir resumiendo, los pasan a limpio, y aquí las actividades, el portafolio del cuaderno, que lo tienen que hacer, les adelantaba el debate que íbamos a hacer en el aula, en este caso, como el imperialismo era sobre la sirenita que era negra, entonces, ¿qué opinaban de eso? ¿Qué problema había y demás? Y luego comentario de texto y actividad del mapa. Eso lo tienen que ir haciendo en casa y en el aula. Les pongo una recomendación. Me dijeron ellos que les pusiera recomendaciones de dónde ir haciéndolas. En plan de, ¿nos recomiendas en clase o en el aula? Digo, bueno, pues yo os lo pongo yo como una recomendación y luego ya vosotros vais como organizando. Y eso se organizaban ellos. Las casillas que ha habido más, pues he puesto, o sea, me han pedido casillas de calendario. Cuando se me ocurra, pues pondré cómo ponerla, ¿no? Para que ellos organicen las cosas. Hay casillas de todo tipo, o sea, pues podemos poner un poco la que nos dé la gana. Pero estas son las que he hecho yo hasta ahora. Entonces, esta metodología lo que os decía, que lo que te permite es que tengan todo ordenado, todo escrito, que esté justificado vuestra nota sobre todo, que les permita moverse por el aula y hacer un poco lo que quieran, porque luego muchas veces también hago a veces actividades, pongo actividades, la actividad que pones aquí, pues pon lo que te dé la gana, en realidad mientras que trabaje los contenidos y los criterios y demás, hay actividades a lo mejor por rincones. Les digo, chicos, hay una que, por ejemplo, les pregunta a un compañero, a ver, imagina en lengua, ¿no? 3 sinónimos de esta palabra. Entonces le tienen que preguntar a un compañero. En primero de la ESO lo hacen, en cuarto de bachillerato te va pasando el tema, ¿no? Pero es interesante que se puedan mover. En segundo de la ESO estoy ahora haciendo uno que no os lo he podido traer, que como estoy con demografía, pues tienen el índice de desarrollo humano colgado en clase, entonces tienen que buscar datos en el índice para hacer algunas actividades. Entonces ya tienen que levantarse, mirar el dato, no sé qué, entonces como que también puedes jugar con los rincones y con estos en el aula. El problema en secundaria es que somos millones de personas dentro del aula. O sea, yo, por ejemplo, este año tengo 35 en segundo de bachillerato, bueno, 25 en primero de la ESO, pero pues eso, 30 otra vez en segundo desde la ESO, entonces como que es demasiado, o sea, es muy complicado. Entonces, por eso, levemente se puede hacer cosas así. Y creo que no os tengo que contar nada más. Si tenéis preguntas o lo que sea. Ah, vale, un pequeño decálogo que yo he estado como aprendiendo con esto del tema de los planes de trabajo, para que si queréis alguno diseñar el vuestro, yo esto si queréis os lo dejo y a partir de ahí pues un archivo de Word que tampoco tiene más ciencia, ¿vale? O sea, es una tontería en realidad. Entonces, yo lo que siempre les digo es que esto, pues eso, lo entrego a ellos de forma impresa. Para mí tiene que ocupar una cara, no puede ocupar más. O sea, si os dais cuenta, todos ocupan una cara, porque ya cuando tienes que... O sea, eso ya se pierde. Es como no, una cara, está todo muy claro lo que hay que hacer, está aquí todo. Mis compañeros de Vallecas, por ejemplo, empezaron a hacer los de geografía e historia, casi todos. Bueno, todos, por así decirlo. Y luego, hoy este año en el Larra, pues igual. Una compañera mía ya la he visto con un plan de trabajo. Es como, Dios, está muy bien, tal, así lo voy como organizando.
Y esto. Y sobre todo es eso, ¿no? Lo más importante para mí. Que sea una cara y que esté puesto y ya está. Y esto es lo que hago. Muchas gracias, Borja. Era un poco la idea, pues habíamos hablado de llevar en el cole el método Salmón tanto en psico como en infantil, en educación física en primaria y en educación física en secundaria, en la medida en que se pudiera. Y bueno, hablando con una de las compis que te comenté, que era también de geografía e historia, sobre la forma en la que lo hacías, y es un poco lo que has dicho al principio, que también siempre decimos Marina y yo, que nunca, que esto no, que no hemos inventado el hilo negro, que esto está, pero que al final son como cosas que funcionan y que es verdad que en tu ISTI pues funcionaba muy bien, que la gente estaba sorprendida por cómo estaban los chicos acudiendo después de absentismos y de no ir a No, clase. aparte, sí, claro, esa es otra, pero claro, perdón que te interrumpa, claro, es que esto se me ha pirado. A ver, he tenido séptima hoy, estoy un poco ya como... Entonces, claro, es que esta fue la movida, que yo esto lo empecé a hacer sobre todo porque tenía alumnos que me venían con la bolsa y el bocadillo y ya, con la bolsa de plástico, vaya, y se acabó, ¿eh? O sea, ni bolis ni nada, o una comenzaba con las tetas y se acabó el tema. O sea, yo aparezco ahí, hola, y es como, a ver. Entonces, era como una forma de que esos alumnos pudieran retomar el asentismo este tan brusco que yo tenía, por ejemplo, que tenía, pues, a lo mejor 10 niños que eran súper asentistas y 5 de ellos con expediente abierto, pues era como que pudieran retomar los estudios desde el principio todos los días que aparecieran. Esa era la movida, sobre todo. Y esto a los que vienen regularmente les facilita mucho porque como se sienten como súper libres, como si la asignatura fuera como rellenar crucigramas y cosas como, ay, pues voy haciendo cosas. Así que eso, perdón. No, no, pues eso, y era un poco, pues que muchas veces nos habían preguntado el cómo hacerlo en otras materias y bueno, sobre todo aprovechando que sí que había una compi de secundaria que nos lo había preguntado, por eso habíamos recurrido a ti. Y luego, bueno, sé que Marina también, ahora está de especialista, pero cuando ha estado de tutora también ha utilizado los planes de trabajo en lengua, en mate, en natu, en soti, que de cara a los compañeros de primaria, pues si os parece que puede ser interesante, pero que se nos va esto a lo mejor un poco por el tema de secundaria, pues podemos hacer otra así con los planes de trabajo de primaria y bueno, yo solo quería darte las gracias, nos quedan 8 minutos, me callo por si hay alguien que te quiera hacer alguna consulta o lo que sea, Borja. Vale. Yo tengo una pregunta. Sí. En la de primero, en la primera que has mostrado, eh, cuando, o sea, vale, tú evalúas que ha entregado o no el trabajo, pero sin embargo, parece que soy un tribunal de las sopos. Sin Tira, tira. embargo, pones que el cuaderno cuesta el 60%, pero ahí no estás evaluando si está bien o mal. Eso es. Lo que estoy evaluando es que esté hecho. Es decir, hacer un eje cronológico mal, a ver, si no has puesto el eje cronológico de tu verano, pues igual está mal. Pero hacer un eje cronológico con etapas de la historia mal es un poco complicado, a no ser que cambies las etapas. No, a lo mejor medieval y moderno las cambio de sitio. Bueno, pues eso es un error. Es como, mira, eso está así. Pero, o sea, yo lo que observo es eso, que los chavales, lo que les pasa, lo que yo observo en lo que les pasaba a estos niños, por ejemplo, era que el problema no estaba en que las actividades hicieran mal, es que no las hacían. Ya. Entonces, está un poco más ahí la óptica, ¿vale? Es decir, si tú observas que de repente las hacen mal, en plan, bueno, pues es que ha hecho el cronológico y has puesto lo que te da la gana, pues entonces ahí ya puedes poner en plan, decir, mira, pues voy a revisar que estén bien. Pero yo, mi experiencia me dice, bueno, que hasta ahora, que llevo haciendo esto pues bastantes años por ahora, que las hacen bien. O sea, que no que no hay niños que intenten como hacerte a 3-14 ni cosas así. Porque es como muy sencillo esto, o sea, y flipan mucho porque dicen, es que esto ya sé lo que hay que hacer. Y lo tengo que saber el primer día ya, es como sí, y puedo adelantarlo en mi casa, es como sí, haz lo que quieras. Entonces, por eso te digo, Vale, vale, o sea, sí, obviamente bueno, es que no estoy mirando. Luego un comentario de mapa, ya en cuarto, por ejemplo. Creo claro, que es por en cuarto. ejemplo, un comentario de Ahí mapa, ya, sí, ahí ya, por ejemplo, sí que se los corrijo, pero claro, si te das cuenta, las actividades son muy reducidas. O sea, no son mm, 10, 15 actividades, a lo mejor son 4. O a lo claro, mejor de esas 15 actividades me fijo más por eso lo he pasado. A lo mejor me fijo más, mira, por ejemplo, comentario de mapa de la página 31. Esas son unas preguntas muy cortas sobre un mapa, no es un comentario a la usanza de una cara entera. O sea, entonces, esto claro. lo rápido. Y a lo mejor esto lo corrijo en clase. El eje cronológico de la Revolución Rusa, como hemos tirado la Revolución Rusa, es que lo hagan ellos y es que lo van a hacer en clase y te vas a dar cuenta si lo hacen bien o lo hacen mal muchos. Y realmente es muy sencillito. Pero, por ejemplo, el comentario de arte de investigación
Esta, por ejemplo, sí que hay una pregunta abierta en el comentario de arte. Bueno, aquí les dije que eligieran una investigación de la página 41 o el comentario de arte. El comentario de arte sí lo corregiría. O sea, yo como que elijo qué corregir y qué no corregir. Eso lo saben ellos también. Digo, chicos, yo voy a mirar que estén todas hechas, ya lo sabéis, y están bien hechas. Entonces, sí. Entonces, en cosas más de desarrollar sí que se las corrijo. Ahí sí. Ok. Y si Y estuviera esto lo mal, hago, le pones, ¿qué le pones? Un no. yo les pongo, sí, si está mal le pongo no, como si no estuviera hecha. Vale. Está muy mal, o sea, o está mal así en general, le pongo un no. Luego a veces le pongo un medio, en plan, bueno, te cuento la mitad, esto. Si tienes otro medio, ya la hemos liado. Pero por Y tienen ahora, la oportunidad, ¿no? Imagínate, les pones un no, pues porque no sabía hacerlo, por el chaval. Tienen la oportunidad de volver a dártelo. sí, efectivamente, tiene la oportunidad de volver a dármelo si quiere. Vale. En ese caso sí, no lo hacen, ¿eh? Porque ya como que ha pasado el tema, a mí déjame en paz, me has puesto una Ya. X, pues una X. También les digo que es progresivo. O sea, que si, hay Borja, es que me has puesto, luego les pongo mi invento cosas, en plan, X más, R menos, regular menos, que es como, a ver, es un 5, pero es un 4,5 en realidad, es un poco que ya tal. ¿Quiero sacar más nota? Bueno, pues cúrrate el siguiente más, que en vez de mejorar este, cúrrate el siguiente y vamos viendo. Entonces, porque esto realmente lo que está evaluando realmente es la capacidad de trabajo y en lo que es el trabajar poco a poco. No tanto el contenido, porque luego hay exámenes, no se nos puede olvidar. Claro. Tenemos Mm, 60% de exámenes, entonces es que si no hacen esto lo hacen perfecto para luego estudiárselo. claro. Y siempre hay un esquema, ¿eh? Si os dais cuenta, siempre es como esquema o resumen de algo. En esta básica es diferente, ¿no? Pero aquí, en la ESO, siempre es un esquema, un resumen y luego ya actividades. O, por ejemplo, agentes económicos, pues un cuadro resumen de los agentes económicos, pero es lo mismo. Entonces, ellos como que lo hacen así y ya está. Ok, pues muy bien. Yo voy a tirar un poco para mi terreno, para la atención a la diversidad. ¿Cómo lo Ujú. haces? Lo que hago, a ver, tengo uno, buah, hasta que se encuentre ese, se lo Porque personalizo. realmente las actividades pueden ser iguales y utilizarás distintos niveles de desempeño o cómo. No, lo que hago es que es más sutil, porque tenía un niño, bueno, tuve un niño en este caso en clase que le acabamos derivando educación especial, no digo más, es decir, en primero de la Joder. ESO. O sea, Mm, la cosa era alta. Eh, y claro, él no escribía. ujú, Entonces, yo lo que hacía era, en este caso, sí que leía un poco. Entonces, yo lo que hacía era, le daba la misma hoja que el resto, porque estéticamente es igual, pero aquí va cambiando como las actividades. Le quitaba mm, actividades y se las adaptaba. Entonces, lo bueno de esto es que te puedes poner, a lo mejor, subrayarte. Bueno, yo es que yo me vuelvo loco con estas cosas, ¿vale? Me subrayo esto, entonces ya sé que está adaptado. Entonces, cuando lo mm, recojo con los fotos de golpe, lo voy mirando y digo, vale, este es el adaptado. Entonces ya como que empiezo a mirar qué ha hecho y qué no. Entonces, ahí sí que se detecta, a mí me gusta mucho esto por eso, porque se detectan muchas cosas. Si tú le pones en este caso, el niño este, por ejemplo, tenía como, os puedo juntar, lo tengo, es que no lo mismo, por lo menos buscarlo, se va a ser en el ordenador, pero está por ahí seguro. Le ponía a lo mejor en vez de 13 actividades, le ponía 5 o 6. Y dependiendo cuáles, eran de una forma u otra. Un dibujo de no sé qué, cosas así. Y bueno, con la adaptación del contenido. Entonces, era más sutil porque el niño se sentía integrado, porque tenía más hoja que el ujú, resto. Entonces, yo ujú, sí con esto sí que les hacía, sí que lo puedo hacer un poco personalizado. ujú, Si tienes 3 acnés que son de la misma característica prácticamente, pues TDAHs, por ejemplo, o tal, se lo puedes hacer o con diferentes niveles o que sea, puedes como hacer como una base de esos 3, y decir, vale, pues esta es la de los 3 y luego tal. Pero luego al efecto práctico cuando lo repartes parece que es la misma a todo el mundo. ujú. Y a ellos les avisas, digo, a ti no es igual, ¿vale? Porque muchas veces es que nada virtual por una cosa y la mía pone otras, como ya, es que la tía está adaptada y lo saben, y ellos en secundaria lo saben perfectamente que tiene adaptación. Ujú. Vale. Más cosas. A ver, es que explicar una forma de trabajar es muy difícil, entonces preguntarme cosas porque es que no, juro que hay cosas como, ¿y esto cómo? Porque claro, justo la atención a la diversidad es un punto bueno, porque de hecho esto lo llevé yo a la oposición, una parte, no entero, lo mejoré más, y claro, me detuve un rato en atención a la diversidad, porque justo se puede personalizar. Nos queda como un minuto y medio. No sé si alguien tiene algo más en concreto. Bueno, habían preguntado Borja, pero sí que nos has dicho que nos compartías así como los modelos que tenían para que Sí, pudieran paso. empezar a trabajar en ellos si a alguien le apetece o probar o lo que sea. Y no sé si hay alguien o si tú tienes inconveniente un poquito más o algo, porque queda un minuto que creamos otra, o con esto. Bueno, yo ya les he dicho, Borja, tirando ahí de que cualquier duda o cosita que podemos hacértela llegar para que nos sirvas de guía. O si tenéis más ideas, te quiero decir que es que yo esto lo he hecho yo porque, pues, por sobrevivir y tal, pero
O sea, que si de repente os ocurre una cosa que está funcionando, me la decís también. En plan, pues es que he metido un cuadro que es de calendario y lo he hecho así. Pues yo lo quiero hacer también, igual, ¿sabes? Que es que, por ejemplo, hoy me ha dicho, hoy igual meto una casilla. Tengo un grupo de primero de la ESO que son muy de ayudar al resto. De repente son como todos muy compasivos y muy tal. Total, que voy a meter una casilla de ayuda a 3 compañeros, que les firmen los compañeros de que nos ha ayudado. O ayuda a un compañero que le firmen, algo así. Que también es divertido. Entonces, si os ocurren cosas de esas, a mí me las decís, que esto me lo paso muy bien. Pues bueno, yo creo que ha sido así como una pincelada buena, como queda ya nada, menos de un minuto, pues darte las gracias, Borja, a todos los que habéis venido igual por este ratito y nada, que seguimos en contacto. Claro que sí.